Bienvenida a esta quinta parte del proyecto de Arduino con RFID y Visual Studio. En esta parte vamos a ver cómo almacenar los datos tanto del código de la tarjeta como alguna información del usuario en la base de datos. Esta base de datos, como ya vimos anteriormente, constaba de una tabla de personas, la cual va a contar con la información muy básica de una persona o un empleado o un alumno o cualquier cosa. Esto es meramente para hacer la prueba práctica. Ya dependerá de ti la cantidad de campos y tablas que vayas a manejar. Esta tabla de personas cuenta con un ID que es autoincremental para que solo vaya aumentando con la referencia de los datos que vayamos agregando, sin necesidad de nosotros ir agregando un código para esto. Viene un campo para el nombre, sin más, un campo para email y el campo para el código tanto hexadecimal como para el decimal. También tiene la tabla histórico, que esta es la que nos va a ayudar a ir revisando cuando vayamos haciendo la bitácora en base al ID de la persona, la fecha en que se hace el registro, la hora y el estado. Bien, entonces por ahora la que nos interesa es la tabla personas con sus campos, como ya vemos aquí, para poder hacer el registro en base a lo que ya habíamos logrado en el video anterior. Que bien, te recuerdo, habíamos conseguido simplemente efectuar la lectura de la tarjeta, mostrar el dato que se lee y después separarlos. Bien, se conecta la base correctamente, iniciamos las lecturas y aquí están nuestros códigos. A este formulario vamos a agregarle un botón para que nos despliegue un formulario diferente o nuevo en el cual vamos a hacer todo el almacenado de los datos. Entonces, para empezar con esto, vamos a este formulario de inicio y creamos un botón nuevo. A este botón, en su parte de texto o en su muestra de texto, vamos a agregar que sea registrar. Bien, aquí el código es algo sencillo, pero primero tenemos que crear un nuevo formulario. ¿Sí? Vamos al nombre del proyecto, clic secundario, damos clic en agregar y formulario de Windows Forms. Aquí vamos a llamarlo registro. Vemos totalmente nuevo. Damos doble clic sobre el botón registrar y el código es el siguiente. Primero y antes que nada tenemos que cerrar la conexión a nuestro serial port. Esto para evitar fallos, dado que en el siguiente formulario también vamos a abrirlo dependiendo de si presionamos o no un botón. Entonces empezamos con serial port 1.close, abrimos, cerramos paréntesis, terminamos esa línea. Ahora tenemos que instanciar el nuevo formulario. El nuevo formulario se llama registro. Le vamos a dar un nombre por default. Vamos a decirle que es reg. Tú puedes escoger el nombre que quieras. Es igual a new registro paréntesis punto y coma. Bien, ahora en este otro formulario de registro también vamos a ocupar, como lo hicimos en el inicio, el label donde vamos a estar tomando el COM, el puerto serial, para que no lo perdamos y se vaya adecuando de un formulario a otro. Entonces para eso vamos a agregar un label. Puedes dejarlo así como está, tal cual, pero vamos a modificar una propiedad que, si bien recuerdas o ya no recuerdas, te la vuelvo a comentar, que es modifiers o los modificadores. Originalmente está en privado, la private, la vamos a pasar a pública. Esto lo que nos va a permitir es que en cualquier parte del documento o cualquier formulario pueda modificar propiedades de este label.
como si fuera parte del suyo, siempre y cuando esté instanciado. Entonces, lo que vamos a hacer, igual en el código del botón, vamos a escribir reg, que es nuestro formulario nuevo, punto label1 punto text es igual a, habíamos nombrado en este formulario de inicio como label puerto, lbl puerto, y es lo que vamos a darle como valor, lbl puerto punto text. Entonces aquí lo que va a hacer es que el valor del com que tenga este label lo va a pasar a este formulario cuando se dé la orden de abrirlo. Entonces lo único que nos falta es hacer un reg, bueno, llamar otra vez a registro punto show dialog para que nos abra el formulario. Esto lleva paréntesis, abre y cierra, porque es un método, y vamos a ver si de alguna forma esto funciona. Seguimos con esto. Si damos clic aquí, abre el formulario y tiene el mismo valor del com que el formulario anterior. Bien, entonces antes de proseguir con cualquier cosa, vamos a agregar código a una propiedad de tipo evento, recuérdalo en el rayito, similar al que agregamos en el formulario del video anterior. Vamos a buscar form closed y le vamos a agregar el código para que cuando cerremos el formulario no nos vaya a marcar algún tipo de error. Entonces vamos a escribir if, y en este caso sería el port, bueno, necesitamos primero agregar un serial port, dado que lo vamos a necesitar. Buscamos serial port y ahora sí podemos escribirle serial port 1 punto, era una sentencia, if serial port 1 punto isopen, o sea que si el serial port está abierto vamos a hacer serial port 1 punto close. ¿Sí? Antes de cerrar el formulario cerramos la conexión para que si bueno, en este caso que vamos a trabajar de este formulario para que pase a este y luego regrese, nos puede generar ese conflicto porque no cerramos la conexión a nuestro serial port. Bien, entonces ya con esto agregado, ya evitando el problema cuando se cierre, vamos a construir nuestro formulario. Esto va a necesitar, además de este label, una serie de labels más. Vamos a agregar un label para el código, bueno, el texto del código hexadecimal, un label para su valor, otro para indicar que es el código decimal, el label para su valor. Vamos a agregar también dos botones, uno para iniciar la lectura, para permitir que se lean las tarjetas. Vamos a agregar un botón para guardar los datos. Vamos a agregar dos labels más, uno para indicar que se solicita el nombre y otro para indicar que se solicita el valor del email. Vamos a agregar dos textbox, uno ahí y otro para acá. Vamos a necesitar también un timer. Bien, entonces empezamos a cambiar los nombres. Este botón va a decir leer tarjeta. Este dirá guardar datos o guardar simplemente. Este va a indicar que requiere el nombre. Este que es el email.
El label 2 lo vamos a usar para decirle que es el código hexadecimal. Y el level 4 para el código decimal. Bien. En cuestión de formularios es todo lo que vamos a necesitar para realizar el registro de una nueva persona a nuestra base de datos. Ya lo demás es cosa meramente estética. Aquí. Bien. Entonces, level 1 no le cambiamos el nombre, se va a cambiar automáticamente. Y lo que vamos a hacer es escribir que el timer, cuando se active o cuando se dé clic sobre leer tarjeta, se nos active el timer 1. Ese timer 1 lo que va a estar haciendo es que en cada una de sus propiedades tick, o sea, cada 100 milisegundos, va a estar buscando o recibiendo datos de el puerto serial. En cuanto detecte algún dato de puerto serial, simplemente lo va a escribir y nos va a permitir escribir en los otros dos botones. Bien, entonces, para el código de este botón leer, vamos a dar doble clic y el código va a ser el siguiente. Primero vamos a escribir timer1.start para que se active su función. Bien. Vamos a escribir o cambiar el nombre del serial port. Serial port 1.portName va a ser igual a level1.text, que va a ser el número del COM que vayamos arrastrando desde el formulario primero, donde escogemos el número del puerto. Bien, ya que tenemos esto, vamos a hacer una pregunta o un control donde vamos a escribir if serialport1.isOpen. Vamos a decirle que con un message box .show la conexión al puerto está activa. Pero le vamos a decir que en su función else, o si no está abierto, vamos a hacer que el serial port 1.open para que se active. Bien, esta línea la podemos dejar o la podemos quitar, no hay problema, pero si vamos a mostrarle algún mensaje al usuario cuando la conexión esté activa, pues lo podemos dejar. En este caso la voy a ocultar, pero te la dejo simplemente para que sea como referencia. Bien, entonces en este caso, después de terminar con esto, vamos a ocultar momentáneamente el botón de leer tarjeta. Entonces escribimos button1.visible igual false para que lo oculte. Ya después lo vamos a reactivar para que si se necesita leer una tarjeta diferente en el mismo registro o se equivocaron de tarjeta que van a asignar, puedan hacerlo sin problemas. Bien, entonces vamos a codificar ahora lo del timer, y este va a llevar la función de la lectura y el separado de datos, como lo vimos en el video anterior. Entonces escribimos if serialport1.isOpen, otra vez para que no nos cause fallos. Vamos a decirle que se realice la lectura. Vamos a crear aquí una variable string, le vamos a llamar lectura, va a ser igual a serialport1.readline. Es un método, lleva los paréntesis. Enseguida le vamos a indicar que si lectura es diferente que vacío, o sea que trae algún dato, va a hacer lo siguiente.
primero vamos a separar las cadenas. Vamos a hacer string, recuerda, los paréntesis cuadrados. Lo vamos a llamar valores, es igual a lectura.splitter, bueno, split, y entre paréntesis con comillas simples, el valor que nos va a ayudar a diferenciar cuál es una parte de la cadena y cuál es parte de otra. ¿Sí? En este caso es la coma. Vamos a decir que los valores se vayan a label 3 y label 5. Entonces label 3 corresponde al valor hexadecimal que, si recuerdas del video pasado, quedaba en valores. Esto es igual a en el subíndice 0, que era la parte izquierda. Mientras que en el label 5, en su propiedad text, vamos a agregar valores en el subíndice 1, que corresponde al valor de la derecha de nuestra cadena. Bien, entonces con esto ya estamos realizando la lectura y estamos poniendo los datos dentro de sus respectivos labels. Lo siguiente que vamos a hacer es detener el timer. Timer 1. Timer 1.stop para que detenga las lecturas. Aquí nos falta los paréntesis, es un método. Vamos a cerrar el serial port. Igual es un método. Y por último vamos a regresar la visibilidad. Ok, esto de arriba son 2 puntos, es punto y coma. Entonces button 1, punto visible, igual true, para que vuelva a ser visible nuestro botón. Bien, vamos a ver si funciona esto. Continuamos aquí, se conectó correctamente. Vamos a registrar, leemos tarjeta para que empiece a leer. Se oculta el botón hasta que leemos la tarjeta. Aparece aquí nuestro botón y los dos valores, tanto hexadecimal como decimal. Ahora lo que nos queda es que después de agregar estos valores, y si hay valores en los labels y hay valores en el campo del nombre y el campo del email, podamos guardar nuestros datos. Bien, vamos a eso. Entonces podemos hacer que en el botón de registro, antes de todo, se lleve el label 3 .text igual a nada y label 5 .text igual a nada. Esto para tratar de controlar que el usuario se confunda y trate de enviarnos datos vacíos a la base de datos. Entonces vamos a dar doble clic al botón guardar para poder editarlo, y en este primero vamos a revisar si todos los campos tienen valores. Para esto escribimos if y vamos a consultar level 3.text es diferente que vacío, o label 5.text es diferente que vacío, diferente que no, igual, porque estamos buscando que si alguno de estos está vacío o tiene un valor nulo, nos mande el error. Entonces ya tenemos los dos comandos de la lectura de la tarjeta, pero también necesitamos comprobar si el valor del nombre o el valor del email están vacíos. Entonces escribimos textbox1 para el nombre .text es igual a vacío, o el textbox2 .text es igual a vacío. Aquí falta un igual. Entonces, con cualquiera de todos estos campos
que se marque como vacío, nos va a mandar un mensaje de error. Vamos a detener esto y vamos a escribir aquí el mensaje de error. Entonces, messagebox.show, alguno de los datos está vacío. Bien, entonces, si tratamos de comprobar esto, vamos a ver, continuamos aquí, se acepta esto, vamos a registrar y damos clic aquí y alguno de los campos está vacío. Vemos que el nombre y el email están vacíos, pero Label 3 y Label 5 tienen algo. Si leemos la tarjeta, tenemos valores aquí, pero si no lo ponemos acá y lo guardamos, dice que algún dato está vacío. Pero si llenamos los 4 campos, no hay error. Bien, entonces vamos a la parte del else, que es donde vamos a estar trabajando realmente la inserción a la base de datos, ya que comprobamos que ninguno de los campos están vacíos. Entonces, en esta parte vamos a escribir primeramente un try para que si algo falla no se cierre inesperadamente la aplicación. Recuerda, es try catch, y en la parte del catch vamos a agregar la parte de la excepción para encontrar los errores. Bien, es exception espacio x por darle un nombre y lo vamos a dejar así. Entonces, dentro de try vamos a escribir primeramente recordando valores que tenemos en nuestra clase conexión. Si recuerdas, la habíamos creado para manejar todo lo de la base de datos. Si el nombre de tu base de datos en el servidor cambió a la línea que tenemos aquí, simplemente sustituye ese nombre en esta parte, en el initial catalog. Bien, entonces el try vamos a hacer primero o instanciar la conexión y vamos a designarle un nombre. Conexión con es igual a new conexión, es una clase, lleva paréntesis y punto y coma. Entonces, si recuerdas, esta conexión tenía una propiedad o una parte que es abrir, propiamente para iniciar la sesión o iniciar el trabajo o la conexión con la base de datos. Entonces escribimos con, que es nuestra variable, punto abrir. Es un método, debe llevar paréntesis, punto y coma. Bien, este con es la instancia que hicimos anteriormente, una línea atrás. Bien, entonces aquí en esta parte es donde vamos a escribir nuestra consulta SQL para crear el insert. Esto lo vamos a hacer con SQL command. Si te fijas, aquí no aparece porque no declaramos al principio del formulario del código el trabajo con base de datos. Entonces escribimos using system.data.sql client. Ahora sí, regresamos a nuestro botón. Si te pierdes, vuelve al formulario, da doble clic al botón y te lleva directamente. Entonces era SQL command. Ahora sí aparece. Y vamos a designarle una variable que se llame command. Command con un M, que va a ser igual a new SQL command y entre paréntesis va nuestra consulta a la base de datos. Bien, entre comillas va a ir toda la parte de la consulta de esta forma. Vamos a hacer un insert
into, tal cual como lo haces en tu servidor, a la tabla personas. Entonces, cuando escribimos la sentencia SQL, se escribe el nombre de la tabla y enseguida designamos los campos que tiene esta tabla o los campos que vamos a introducir. Entre paréntesis es el campo nombre. Recuerda que el ID es autoincremental y se genera solo, coma, el email, coma, código X, código-X y código-DEC. Bien, estos son los valores que vamos a agregar a nuestra base de datos. Cerramos el paréntesis y enseguida la sentencia marca escribir values para escribir los valores que vamos a estar introduciendo en estas posiciones. Recuerda que es importante que los campos que vamos a agregar dentro de values tienen que seguir el mismo orden que el que pusiste en esta parte donde escribimos los campos que se van a ir ingresando. Bien, entonces para esto los valores los vamos a escribir con apóstrofes o comillas simples, dentro de ellas comillas dobles, dentro de ellas vamos a escribir más y otro más, para entre los más, bueno, entre los símbolos del más, escribir cada uno de los campos o objetos que tienen valor: label 3, label 5, textbox 1 y textbox 2. Bien, entonces para el nombre corresponde el valor que tiene el textbox1.text y es lo que vamos a poner aquí, textbox1.text. Bien, entonces ya que tenemos aquí comilla simple, comilla doble, más nuestro objeto, label o textbox, cualquier cosa, más comillas dobles, comillas simples, vamos a agregar una simple coma y repetimos la cadena. Bien, la puedes copiar directamente completa desde la coma hasta la comilla para ir simplemente pegando 1, 2, 3 y 4, que son los 4 campos que vamos a trabajar. Entonces, textbox 1 para el nombre y textbox 2 para el email. Cambiamos aquí simplemente el 2, pero en esta parte es el label 3 para el código hexadecimal. Lo buscamos, label 3, y label 5 para el código decimal. Label 5.text. Bien, entonces me pasé con una copia y pega. Al final lo que tenemos que tener es comilla doble, comilla simple, paréntesis, comilla doble y el paréntesis que cierra todo el código. Bien, entonces antes de cerrar el último paréntesis vamos a escribir o agregar una coma. Vamos a usar nuestra variable con punto y vamos a usar conectar. Conectar, si no recuerdas, está en conexión y es esta variable donde está nuestro string de conexión a la base de datos, ¿sí? ¿Recuerdas? Es cadena y tiene los datos para ingresar al servidor. Sin esta parte de conectar cadena, de conectar, simplemente no podemos hacer la conexión a la base de datos para mostrar nuestra información. Bien, entonces ya que está el comando de SQL para la inserción, vamos a agregar o vamos a decirle que se ejecute el comando. Entonces
escribimos command.execute non-query. Con esta sentencia, en este punto, ya se está ejecutando la inserción a la base de datos de nuestros documentos o nuestros datos. Si en este punto llegara a fallar tanto en el command o en la ejecución del documento, nos va a regresar y nos va a indicar que algo está sucediendo extrañamente. Para eso es el catch, que en el catch pues primero simplemente vamos a escribir un message box .show y entre paréntesis hubo algún error al registrar los datos. Y para saber exactamente en qué falló, vamos a agregar más x.message para que nos diga exactamente o el error que se retornó por la fallida, el fallido try. Entonces, ya que tenemos esto, vamos a cerrar la conexión con .close. Cerrar, de hecho ya teníamos el método aquí, si te fijas es cerrar, conectar .close, pero como es un método necesita su paréntesis y punto y coma. Bien, después de esto vamos a mostrar un mensaje, porque hasta este punto, si no hay fallas, los datos se han guardado correctamente. Bien, punto y coma. Y aquí me faltó .show. Bien. Después de esto, no nos queda más que limpiar los campos. Level 3.text es igual a vacío. Lo copiamos para el level 5. Creamos textbox1.text igual a vacío. Lo copiamos para el textbox 2. Y hasta aquí terminamos con la parte de inserción. Esta misma limpieza de datos la vamos a agregar en caso de que falle, para que nos limpie todos los datos que hayamos tenido en el formulario. Bien, entonces hasta aquí es todo lo que necesitamos para hacer el almacenaje de las bases de datos. Vamos a ver si funciona correctamente. Bien, seleccionamos nuestro puerto, continuamos, vamos a registrar, leemos la tarjeta, tenemos sus valores y el nombre de esta tarjeta es Yoko. El email lo vamos a dejar como yocoloco@gmail.com y vamos a tratar de guardar la información. Dice primeramente que la conexión se ha realizado correctamente y nos dice que hubo algún error al registrar los datos. Nos dice invalid column name código-hex. Si te fijas, aquí dice código y en la base de datos tenemos código. Entonces vamos a corregir este error. Y aprovechando que ya estamos aquí, vamos a bloquear este message box en el archivo de conexión para que no nos muestre o no nos esté indicando cada vez que vamos a dar clic al botón que la conexión se realizó correctamente. Entonces, al pasar aquí ni siquiera nos va a mostrar ese mensaje, simplemente va a abrir el formulario, vamos a registrar, le damos tarjeta, la misma tarjeta, el nombre era Yoko,
y el email era yocoloco@gmail.com y esperemos que nos mande otro error. Dice los datos se han guardado correctamente. Vamos a SQL Server, damos clic secundario, editar las 200 columnas y es aquí donde nos aparece el segundo nombre. Okay. De alguna forma no actualiza con las 200. Bien, aquí tenemos ya el segundo valor. Entonces vamos a registrar una tercera tarjeta. Al dar clic aquí, todo el formulario se limpia. Abrimos otra vez la lectura de la tarjeta. Tiene un nuevo código. En este caso dice que es tarjeta de Cecilia Toledo. El email lo vamos a dejar como ceci@gmail.com. Lo registramos aquí. Los datos se guardaron correctamente. Y al actualizar esta, tenemos aquí como último dato Cecilia Toledo. Entonces ya se están registrando los datos, los valores, todo lo que necesitamos. Y hasta aquí llegaría este nuevo video. Para cerrar el formulario, poder iniciar la lectura y estar leyendo nuevamente tarjetas sin problemas. Bien. Entonces hasta aquí termina este video. Ya puedes registrar datos. Si tu formulario o tu base de datos tiene más campos, lo único que tienes que hacer es más extenso, tanto esta parte del insert hacia todos los campos que tengas, hacia el nombre de tu tabla y la cantidad de los values, recordando siempre comilla simple, comilla doble, más el objeto, símbolo más, comillas dobles, comilla simple y una coma entre cada uno de tus valores. Entonces, hasta aquí termina este video. Nos vemos en el siguiente, donde vamos ya a estar trabajando con el histórico o el historial para que tú des clic en iniciar y se vayan leyendo cuantas tarjetas sean necesarias y detecte automáticamente si en el mismo día la tarjeta ya fue pasada o no ha sido pasada, para que si no la han registrado, no la han leído, marque como entrada, pero si ya se leyó en este día, lo marque como salida. Bien, entonces nos vemos en el próximo video.